Buenos días, buenas tardes, buenas noches según sea el caso. En esta sesión les hablaré un poco acerca de lo que es la teoría fundamentada y los métodos biográficos. En lo que se refiere a la teoría fundamentada, es un método de investigación en el que la teoría emerge desde los datos. Es una metodología que tiene por objeto la identificación de procesos sociales básicos como punto central de la teoría. A través de esta metodología podemos descubrir aquellos aspectos que son relevantes a una determinada área de estudio. Tiene su base en el interaccionismo simbólico y en la sociología norteamericana de la Escuela de Chicago. Su principal diferencia respecto a otras metodologías es que pone un gran interés en el desarrollo de una teoría que es sustentada en los datos, los cuales proceden del trabajo de campo. La teoría fundamentada utiliza una serie de procedimientos que a través de la inducción genera una teoría explicada de un determinado fenómeno de estudio. En ese sentido, los conceptos y las relaciones que se dan entre los datos son producidos y examinados continuamente hasta que se finaliza el estudio. Los datos aseguran que, si la metodología se utiliza adecuadamente, va a reunir todos los criterios para ser considerada rigurosa como investigación científica. Glasser afirma que la teoría fundamentada es útil para las investigaciones en campos que conciernen a temas relacionados con la conducta humana dentro de diferentes organizaciones, grupos y otras configuraciones sociales. Aunque esta teoría ha sido tradicionalmente aplicada a los estudios sociológicos, sin embargo, en los últimos tiempos ha tenido gran importancia en la aplicación en otras áreas. Podemos observar un creciente interés en el estudio sobre trabajos de innovación, formación, sociología, inmigración, creación de empresas, educación y muchos otros. La aportación más relevante de la teoría fundamentada hace referencia a su poder explicativo en relación a la conducta humana, dentro de un determinado campo de estudio. La emergencia de los significados desde los datos, pero no de los datos en sí mismos, hace de esta teoría una metodología adecuada para el conocimiento de un determinado fenómeno social. El objetivo es, por tanto, descubrir una teoría explicativa comprensiva acerca de un fenómeno particular. Las técnicas y procedimientos analíticos nos van a permitir desarrollar una teoría sustantiva que a su vez va a ser significativa, compatible con el fenómeno observado, que va a ser generalizable, reducible y sobre todo rigurosa. Se vale el análisis inductivo de los datos cualitativos para construir una determinada teoría sobre el objeto. Toma especial relevancia en ella la codificación que se realiza de esos datos. Todo esto para identificar categorías con propiedades comunes. En ese sentido, es de suma importancia mantener una apertura de mente tal que nos evite caer en preconcepciones. Así, es crucial la interpretación de los datos, pero siendo fiel a lo que nos dicen los entrevistados. En otras palabras, es preciso centrarse en lo que el entrevistado dice y cómo lo dice, no en lo que nosotros pensamos personalmente sobre la cuestión. Igualmente, resulta de interés triangular la información a través de diversas aportaciones de distintos participantes, de distintos entrevistados. Una vez que se va realizando la entrevista, es importante ir analizándolas e ir generando esas categorías. No esperar a tener todos los datos o haber realizado todas las entrevistas para analizarlas posteriormente en esta fase de codificación. Más bien resulta de gran ayuda indagar, sumergir y estudiar esos datos en el momento de su recolección y su transcripción, dando vueltas sobre los mismos. También es importante leer varias veces la información, escucharla repetidas veces si es un archivo de audio, desde el principio hasta el final, tratando de buscar significados y identificando a las categorías principales que van a ser tentativas, así como las posibles subcategorías. Hay algunos conceptos que soy muy importante comentar en este momento, relativos a la teoría fundamentada. Y es uno de ellos es el muestreo teórico, que es, vamos a llamarlo como una técnica mediante la cual seleccionamos los individuos a entrevistar. Aquí es de suma importancia la interpretación inmediata de los datos, ya que eso va a dar pie o va a ser la base en la que nos vamos a sustentar para tomar las decisiones del muestreo. El otro elemento es la saturación teórica, que es la que nos va a limitar y nos va a indicar cuándo nosotros finalizamos el muestreo. Y el otro elemento es la codificación teórica, que no es más que la técnica para poder interpretar los textos y los procedimientos de catalogación de datos.
También vamos a tomar en cuenta la interpretación de los textos que proceden de las transcripciones de las entrevistas, que se convierten en la piedra angular en la que vamos a basarnos posteriormente para decidir qué datos se analizarán y qué datos se codificarán según los distintos procedimientos terminados. Entre ellos tenemos la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva. Entonces, la generación de una teoría a partir de la inducción favorece la explicación exacta del fenómeno que estamos estudiando, más que su generalización. El poder explicativo de la teoría fundamentada está en poder desarrollar la habilidad de explicar un suceso. Por ejemplo, explicar qué podía ocurrir en un aula de clases cuando se utiliza un determinado estrategia, o a un determinado docente a partir de ciertos eventos, o a partir de incidentes procedentes del campo de estudio. Desde nuestra perspectiva, planteamos la teoría fundamentada como una opción metodológica muy completa y muy interesante para abordar el trabajo de investigación cualitativa a través de entrevistas y otros medios de recolección de datos. Supone, entre otras cosas, desarrollar una teoría sobre un problema o sobre un objeto de estudio, pero basado en la recolección y el análisis de los datos que se extraen del trabajo de campo sin partir de hipótesis iniciales o teorías a priorísticas. La teoría fundamentada se vale del muestreo teórico como mecanismo de selección de individuos que vamos a entrevistar. Se vale de la saturación teórica para limitar el muestreo y de la codificación teórica como proceso de análisis de los datos en que nos vamos a sustentar. Con respecto al método biográfico, vamos a decir que es un método que nos ha permitido explorar de manera diferente nuestro conocimiento sobre la práctica docente y la educación en general. Consideramos que el método biográfico nos lleva a captar ese conocimiento genuino que un sujeto construye de su experiencia personal, ¿no? De esas vivencias en diversos espacios y tiempos, permitiéndonos comprender la verdadera esencia del fenómeno, particularmente el nuestro, que es la educación. El método biográfico se refiere a procedimientos y a modos de forma general en que vamos a hacer la investigación. Se basa en la recolección de una recolección de historias individuales cuyos relatos pueden provenir tanto de fuentes primarias como de secundarias, y antes de las cuales nosotros vamos a reconstruir las realidades microsociales. Cuando estas reconstrucciones se representan como una descripción de los problemas estudiados, el método biográfico se inscribe en el enfoque cuantitativo de investigación. Por el contrario, si la reconstrucción consiste en una interpretación, la investigación corresponde al enfoque cualitativo. Las principales características del método biográfico podríamos decir que son en que una de ellas se centra en la vida de los individuos, tiene un carácter más personal que otros tipos de investigación, tiene una orientación práctica y de cambio, se acentúa en la subjetividad, y en cuanto a las fuentes de recogida de información, las más utilizadas son los diarios, los documentos personales, las autobiografías, las cartas, las observaciones, las entrevistas, libros, artículos y otros. Este método debe ser capaz de privilegiar lo generativo más que lo verificativo. Y este método debe estar legitimado a través de la interioridad de las propias realidades microsociales que estudia, y no en la exterioridad de aquello que constituye el método como un mero procedimiento. Franco Ferrarotti, un sociólogo italiano, extrajo al menos 3 datos relacionados con la especificidad del método biográfico. En primer término, el fundamento epistemológico del método biográfico no sería ni objetivista ni subjetivista, sino vinculado al pensamiento complejo y al paradigma holográfico, en el cual se plantea el cerebro como un holograma y la realidad como una serie de holográfica, ¿no? De elementos holográficos. En segundo lugar, el método biográfico está orientado específicamente al estudio de microestructuras sociales. Y en tercer lugar, este método es dialéctico, precisamente porque dialéctica es la relación que se da entre el sujeto y la realidad, es decir, entre la subjetividad y su contexto. El diseño de este tipo de investigación debe ser flexible, pero, bueno, obviamente flexible, y no tener esa rigidez de los diseños a priori que tiene la investigación experimental. Pero además debe tener el mismo rigor científico. Deben hacerse énfasis sobre los procesos internos,
sobre la dimensión intersubjetiva de la realidad microsocial que investiga. Además, debe basarse en la reflexividad en lugar de la reflexión del investigador, porque cuando la realidad social o microsocial es asumida como algo externo, los sujetos investigan objetos, y con ellos yo no soy lo único que puede dar es un intercambio verbal, pero nunca va a haber una interacción, ya que la interacción en la perspectiva cualitativa constituye un aspecto esencial del método biográfico. Entonces, este método comprende el conjunto de relatos de vida de una persona, en la historia de vida, que es una de las herramientas. Se busca la trayectoria de individuos en torno a una experiencia o alguna de ellas, constituyendo también estudios de caso. Un requisito para una buena historia de vida es que sea interesante, completa, genuina, sincera, autocrítica. En este tipo de historias, el investigador es solo el inductor de la relación. Siempre que hacemos uso de este método, partimos de un interrogante, de un enigma, el cual debemos resolver. Y este va a estar acompañado de uno u otros actores o con algún instrumento al que se le rinde culto. La palabra, que a su vez se le tiene miedo, se convierte en arma de doble filo. Con ella se puede herir o que le hieran, e incluso herir o herirse al mismo tiempo. De ahí su doble filo. Sin enigmas que resolver no hay investigación posible. Una historia de vida como proceso de investigación tiene tres frases: exploratoria, descriptiva y explicativa. Es así como las historias de vida pueden utilizar ya para profundizar una investigación sobre algún tema o problema, o más bien como una técnica exploratoria. Eso es lo que podemos comentar ahora. Profundizaremos en este tema a lo largo de la semana y estableceremos comunicación por los medios que definimos al inicio de la clase. Sin más, cuídense, recuerden que la pandemia nos está afectando mucho, lávense las manos continuamente, no salgan de su casa y si lo hacen, háganlo siguiendo las respectivas medidas de bioseguridad. Hasta luego.